Shalom a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Erandi Pérez y en el video de hoy estaremos hablando acerca de los principios básicos para vivir en una vida en plenitud, y para ello nos estaremos guiando de los hijos de Sarbia o Zeruyá. También continuaremos con las dos mujeres sabias que leemos en el segundo libro de Samuel y finalizaremos con el ejemplo de Salomón cuando pide sabiduría. Bueno, este tema surge a partir de reflexionar sobre algunos personajes bíblicos y notar la diferencia entre aquellos que hacen el bien y que hacen el mal, y reflexionando qué fue aquello que marcó la diferencia para ambos para tener una vida plena o una vida muy triste o trágica. Y también reflexionando sobre algunos ejemplos de la vida cotidiana entre personas que en su niñez hubo muchas situaciones difíciles, pero que eso no los guió a ser iguales a las personas o en el momento que estaban, en la situación en la que vivieron. Pero con esto yo llegaba a una sola conclusión, que es la sabiduría del Eterno es lo que hace nuestras vidas consagradas y diferentes. Entonces en este tema es a lo que nos vamos a dirigir un poco más a profundidad. Y para ello me gustaría comenzar primero platicando acerca de los hijos de Sarbia. Y bueno, durante las menciones que se hacen en la palabra de estos varones que son Joab, Abisai y Asael, siempre se hace mención de su madre, se menciona el nombre de ellos y se menciona que fueron hijos de Sarbia o Zeruyá, que es su nombre en hebreo. De manera que para conocerlos pues hay que conocer un poquito de su madre. Y bueno, su madre es hermana de David. Esta familia pues radicó en Belén. Era una familia humilde y sencilla que después, gracias a David, pues pudo tener sus hijos en una vida privilegiada. Esta mujer, por lo que entendemos al nombrar a sus hijos en la palabra por su nombre y no el de su padre, de estos chicos que ni se menciona, por ejemplo se dice Joab, hijo de Sarbia o Zeruyá, entendemos que fue una mujer importante, una mujer reconocida por muchos. También entendemos pues que ella tenía la completa responsabilidad de la crianza de sus hijos, quienes fueron hombres de guerra, que fueron prominentes en el reinado de David. Ellos deciden dedicar sus vidas para servir al reino de David, pero en el ámbito de la guerra. Para esto necesitaban ser hombres con una sangre fría, una mentalidad muy entrenada para ser apto para el ejército y para llegar a ser hombres de ese nivel, porque una cosa es llegar a ser hombres del ejército, pero ellos fueron más. Uno de ellos llegó a ser dirigente y los otros también estaban muy cerca de él. Entonces, también para llegar a ello tenían que abandonar muchas cosas y vivir siempre alertas. Entonces tenían una mentalidad aguerrida, también eran muy agresivos e impetuosos, que incluso muchas veces llegó a sobrepasar los límites este ímpetu y llegó a ser pues un abuso. Por lo cual David dijo de ellos, bueno, en este caso vamos a leer 2 de Samuel 3:39, que David se dirige a ellos o hace mención de ellos después de que Joab dio muerte a Abner, el siervo de Saúl, porque Abner mató a su hermano Joab, al hermano de Joab, que fue Asael. Entonces esta dice así: a pesar que he sido ungido rey, yo soy hoy un mero pariente de él, de Joab, y de estos hombres, los hijos de Zeruyá, son muy brutos para mí. Elohim pague al malhechor de acuerdo a sus perversidades. Entonces en este caso pues vemos que David se expresa a ellos como que incluso llegan a ser muy brutos para ellos, y pues recordemos quién era David. Recordemos que David al inicio de su ungimiento peleó con Goliat, entonces también era un hombre muy muy aguerrido, y para decir que son muy brutos para él, ¿qué tipo de hombres tenían que ser? Y también se dirige a ellos o hace expresión de ellos como malhechores. Y algo también para mencionar pues es que estos jóvenes no fueron así solo porque sí, sino que el ambiente en el que vivían con su familia contribuyó a ser lo que eran. Esta familia pues es una familia muy controversial, de lo que se dicen muchas cosas de acuerdo a su parentesco, incluso a quién era el padre de Sarbia y Abigail. Pero lo que sí tenemos por seguro es que vivieron entre asesinatos, entre calumnias e entre inmoralidades, de manera que pues sus actitudes fueron resultado de lo que vieron o vivieron, porque siempre estaban observando la guerra. Sin embargo, recordemos que esto no significa que lo que nosotros vivimos es lo que seamos, sino que precisamente esto es lo que vamos a aprender, a buscar aprender en este estudio, que sin importar lo que hayamos visto o vivido, eso no determina lo que seamos o la falta de entendimiento que lleguemos a tener en nuestras vidas, sino que en nuestro entendimiento estamos buscando la plenitud. Entonces, algunas de las actitudes que podemos nosotros buscar
en la juventud de cada uno de estos chicos que denotan el ímpetu que tuvieron son, por ejemplo, en Joab. Bueno, Joab fue un hombre traicionero. Él era jefe del ejército de David, sin embargo, muchas de las actitudes que definieron a Joab fueron la necedad, porque quería tomar la venganza en sus manos, por ejemplo, cuando mata a Abner, o también cuando apoya a Adonías para ser rey, cuando este no era designado para ello ya en su adultez. Del ejemplo de Abisai, nosotros podemos ver la insistencia que tenía Abisai en matar al rey Shaul cuando el Eterno lo puso delante de ellos, que iba con David mientras dormía. Y esto denota de él un corazón despiadado y una mal manera para juzgar, pues a pesar de que estaba con David, no entendía el propósito o el por qué David no lo asesinaba, es decir, no estaba de acuerdo con los propósitos que tenía David. Y por el último, en Asael. Bueno, en Asael lo que podemos ver más es su imprudencia y su coraje desmedido que lo llevó a la muerte en manos de Abner, que en realidad Abner no lo quiso matar, sino que fue la precipitación de Asael, de, como decimos aquí en México, de echarle la bronca, de echarle pelea, lo que lo llevó pues a su muerte, su imprudencia. Entonces lo que entendemos nosotros de estos jóvenes es que tuvieron muchas actitudes imprudentes que a fin de cuentas fueron resultado de su educación y del ímpetu mal dirigido que tuvieron. Pues ya sabemos que eran jóvenes guerreros, que eran despiadados, que eran muchas veces sin compasión, y hablamos de ellos, pues las consecuencias que le trajeron. En estos casos, pues a uno de ellos le trajeron muerte, imprudencia, a otros perder la confianza del rey y además pues traicionarlo. Entonces, lo que nosotros podemos ver de estos hombres es que estos no representan la sabiduría del Eterno, la sabiduría que el Padre le daba a sus elegidos, haciendo la comparación, por ejemplo, con David, que es el más cercano que tenemos a ellos, o que es, pues sí, el mejor ejemplo para compararlo. Y también, pues esto, la sabiduría que a ellos les faltó fue lo que los llevó a una vida de decadencia. Entonces, hablemos de qué es la sabiduría, cómo la podemos encontrar y qué podemos aprender de ella para tener una vida en plenitud. Y para esto nos guiaremos de mujeres sabias que nos dan principios básicos para vivir en plenitud o en shalom delante del Eterno. Y estas van a ser mujeres que precisamente se relacionan con Joab, el hijo de Zeruyá, que esta la vamos a poder encontrar en el capítulo 14 de Segunda de Samuel, del segundo libro de Samuel, y la otra mujer en el capítulo 20 del mismo libro, donde precisamente se habla de ellas como mujeres sabias. No se menciona su nombre, pero se habla de ellas como mujeres sabias, y para ello analizaremos el significado de esta palabra en hebreo de sabio y lo que significa o lo que conlleva a alguien sabio. También nos guiaremos por el ejemplo de Salomón, que también se relaciona, que es el hijo de David, y fue el rey que pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Analizaremos este texto exactamente donde pide la sabiduría y las palabras que allí encontramos, que nos definen la sabiduría o que nos definen cómo encontrar la sabiduría, y esto lo vamos a encontrar en Primera de Reyes en el capítulo 3. Para así, a partir de ellos, vamos a concluir en 3 principios básicos para vivir en plenitud, y con ello también vamos a ir viendo ejemplos de cómo usarlos y usarlos en situaciones difíciles, porque vamos a ver que estas mujeres que usamos como ejemplo vivieron en situaciones muy complicadas. Entonces, pues ahora sí vamos a comenzar con las mujeres sabias y vamos a observar primero el ejemplo de Tecoa en el capítulo 14 del segundo libro de Samuel. Vamos a recordar un poquito el contexto de esta mujer. Y bueno, en este tiempo había ocurrido la deshonra de Tamar por su hermano Amnón. David no había hecho justicia, ya había pasado un tiempo, más o menos, recuerdo como 2 años. Y Absalón, ya para ese tiempo, organiza una comida en la trasquilación de sus ovejas, que era pues un festín. Invita a sus hermanos e insiste para que Amnón vaya ahí, y ahí mismo lo mata o manda a sus siervos para que lo maten. Entonces Absalón huye a donde su abuelo materno porque tiene la culpa de haber matado a su hermano, y allí permanece 3 años. Mientras tanto, Joab, el comandante en jefe del ejército de David, busca lograr esta paz entre Absalón y David, buscando que vuelva a la tierra donde su padre David, probablemente con el fin de adquirir un mejor puesto para él o de propiciar la guerra. Esto se infiere, pero pues entendemos que no es una decisión sabia. Por lo tanto, aquí entramos a nuestro punto. Para convencer al rey, Joab manda llamar a una mujer sabia que vivía en Tecoa,
y pone palabras en ella para que se dirija a David y cumpla su petición. Esta mujer atiende su petición y por lo que se infiere en sus palabras es muy probable que Joab le hubiera amenazado. Por lo tanto, esta mujer sí da las palabras que Joab le mandó, pero en su sabiduría busca refugio en el rey, donde en su discurso, en sus palabras, le da luces del verdadero motivo de su venida y del temor que tenía ella. Y esto lo podemos leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 14, en el versículo 2 y 3, donde voy a leer solo uno, que Joab envía a Tecoa, y dice: Joab envió a Tecoa y tomó de ella una mujer astuta y le dijo: finge ahora estar de luto y ponte ropas de duelo y no te unjas con óleo, de modo que parezcas como una mujer que ha estado muchos días haciendo luto por un muerto. Y ve al rey y háblale conforme a esta palabra. Y Joab puso palabras en su boca. Entonces ya la mujer va, se dirige al rey, le hace hablar lo que Joab le dijo exactamente y le hace hablar pues el propósito que tenía, que era convencer a David dándole como una moraleja de acuerdo a una historia falsa que Joab le pone en su boca o le dice que la diga. Y finalmente, ya terminando esas palabras, en el versículo 15 le dice: y el haber yo venido ahora a hablar esta palabra a mi señor el rey es porque el pueblo me ha atemorizado. Y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizá él cumpla la petición de su sierva. Entonces, en el versículo 16, por último, dice: por cuanto el rey me ha de oír, para librar a su sierva de la palma del hombre que querría destruirme a mí y a mi hijo, eliminándolos de la heredad de Elohim. Entonces David en su sabiduría se da cuenta que esta mujer ha sido mandada por Joab. Le pregunta y la mujer le contesta pues que sí, que ha sido mandada por Joab. No se menciona que David haya comentadole de esto a Joab, ciertamente no le comentó, inferimos que no le comentó porque tuvo sabiduría con esta mujer y esta mujer buscó justicia en él. Entonces él se dirige a Joab, cumple la petición que Joab tenía para ello, para lo que había mandado a la mujer, y la mujer entendemos pues que se fue libre. Entonces, observando las palabras que dirige esta mujer delante del rey, que les comentaba que podemos leer en el capítulo 14, solo que son un poco largas y no las leímos en este caso, pero bueno, vamos a observar o vamos a analizar qué fueron lo importante de estas palabras. Y bueno, primero que nada, esta mujer se presenta delante del rey y reconoce su importancia, y lo primero que expresa fue pedir ayuda. Tenía muchas maneras de iniciar la conversación antes de presentar la solicitud a la que había sido mandada, y sabemos pues que la primera impresión es la más importante, de tal manera que esta mujer en David buscaba el socorro. Esto fue lo primero que expresó. Y esto es lo primero que entendemos que viene de su corazón. De todas las maneras en las que se pudo expresar, pudo llegar, llorando y expresarle de una vez que le estaban amenazando. Sin embargo, su sabiduría fue contarle, su organización de las palabras es lo que me llama muchísimo la atención. Cómo organiza su discurso, todo lo que tiene que decir. Primero se presenta a David, se inclina hacia él, se postra, y luego lo primero que menciona es socorro. Entonces, de primera sabemos que es lo que buscaba esta mujer. Ya después lo que vino después de estas palabras, pues ya fue lo que quería expresar y finalmente lo que a ella le interesaba. La segunda cosa que podemos ver es que sí atendió lo que Joab le pidió, expresó las palabras tal cual se les dijo a Joab, porque no se menciona en la escritura que le cambió algo. Entonces entendemos que ella era una mujer obediente, a pesar de todo era una mujer sabia y obediente, pero también pues era de una palabra, de la sabiduría de palabra, porque la forma en que organizó su plática traía implícito el verdadero motivo por el que ella estaba acudiendo. Aunque estaba mintiendo por Joab, ciertamente no se puede percibir que ella quería continuar con la mentira, sino que una vez que realiza la petición, busca la ayuda. Entonces ya desde su propio corazón expresa que tiene miedo, que ha sido atemorizada, y expresa las consecuencias que le advirtieron. Es decir, que se pone o que expresa o pone en las manos del rey todo lo que conoce. Es decir, no guarda ningún secreto para el rey. Pone todo lo que se le dijo, digamos que pasa el mensaje textualmente y todo lo que se le dijo, ahora sí,
textualmente lo que se le mandó decir y también lo que se le dijo a ella o el resultado que tenía ella. De manera que podemos decir que pone en manos del rey su situación entera. Y finalmente vemos que reconoce de nuevo la sabiduría del rey y lo más importante, que le ha sido dada por Elohim. Entonces expresa los motivos por los cuales le habla de una manera tan clara, es decir, que le expresa que tiene confianza en el Eterno. Y así David entiende que la situación de la mujer es que está atemorizada y que es una mujer obediente, que el motivo por el cual está atemorizada no es justo y que su confianza está totalmente puesta en Elohim y busca refugio en él porque sabe que él es un hombre cerca del Eterno e incluso se menciona a él como un ángel de Elohim. Entonces se dirige a David porque también David tenía su confianza puesta en el Eterno y era un varón justo que iba a atender su petición y que la iba a salvar. Entonces, pues esta mujer no escondió nada de su aflicción delante de David, le permitió conocer toda su situación mediante palabras sabias y eficaces y puso su esperanza en el siervo de Elohim. Por lo tanto, lo que nosotros podemos aprender de la sabiduría o la forma en que expresa su sabiduría esta mujer es que una persona sabia permite que el Eterno conozca todo de ella cuando tiene una situación difícil y en todo momento, porque expone esta situación de una manera transparente, es decir, que desnuda su corazón. Pero algo importante también de ver en esta mujer es que desnuda su corazón, pero delante del Eterno, delante del siervo del Eterno, no delante de alguien que no es fiel al Padre, porque bien pudo expresarle su temor a Joab y haberle rogado que no le enviara o actuar por desesperación y huir. Sin embargo, esa mujer se mantiene tranquila y acude a quien sabía que le iba a ayudar porque era sabio como ella. Eso es lo que podemos aprender de la sabiduría o cómo se presentó la sabiduría en esta mujer. Ahora hablemos sobre la mujer sabia del capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Y bueno, en este caso el contexto es que Joab andaba persiguiendo a un hombre que se había rebelado contra el rey David, incitando también al pueblo a hacerlo y abandonar al rey. Entonces este personaje llamado Sabá se esconde en la ciudad de Abel, donde vivía esta mujer sabia que vamos a analizar. Joab y su ejército estaba empeñado en derribar el muro que protegía a esta ciudad, de tal manera que entre el alboroto de los habitantes de la ciudad para que no la destruyeran y Joab con su ejército desesperados por sacar a este hombre, pues la mujer sabia toma parte, grita, tiene que gritar para que la escuchen y hace que traigan a Joab para platicar con él. De tal manera que entendemos que pues esta mujer era una mujer reconocida, era una mujer sabia delante del pueblo y el pueblo la reconocía y le hacía caso, ¿no? Entonces esta mujer con mucha valentía y determinación expone a Joab que no podía ni debía destruir los muros de la ciudad porque además era una ciudad madre. Expone la importancia y con motivos pues eficaces el por qué no podía destruir esa ciudad, porque volvemos a lo mismo de las maneras que pudo ella actuar. Bien le pudo decir no puedes destruir esa ciudad porque aquí viven mis hijos o cualquier otra cosa le pudo expresar. Sin embargo le expresa la importancia de esta ciudad delante de Israel, que sabe que pues Joab, al ser un hombre guerrero o al ser un soldado de David, su propósito digamos que era la patria. Entonces ella se dirige a él expresándole acerca de la patria, que era una ciudad madre de Israel. Entonces de esta manera Joab reflexiona y le expone a ella o le deja saber por qué está haciendo ello. Le comenta que van detrás de Sabá, que este hombre se rebeló contra el rey y que no quiere dañar la ciudad, sino que quiere tomar el hombre e irse. Entonces esta mujer entiende la razón, le parece justo y llega al acuerdo de entregarle la cabeza de Sabá, de aventarle la cabeza por el muro a Joab. Entonces esta mujer va, da aviso a su pueblo, le entregan la cabeza del hombre que se rebeló y ahí se termina el alboroto. Con lo que esta mujer, o lo que aprendemos en la sabiduría de esta mujer, es que la sabiduría también es determinación y valentía, porque sabiendo que actuaba correctamente, el Padre puso las palabras en ella, porque ciertamente Joab pues era un hombre muy agresivo. Estamos viendo que era un hombre con un ímpetu
pues muy grande y muy mal dirigido. Entonces las palabras que esta mujer tuvo que dar tenían que ser determinadas y cuidadosas para que el mensaje pudiera ser claro y convincente para pues este hombre. También entendemos o aprendemos de esta mujer que una mujer sabia comprende los motivos justos y no es defensora de causas incorrectas, sino que su juicio está correctamente dirigido para ser compasiva y a la vez determinada. Pero esto en el momento correcto. ¿Por qué? ¿Qué hubiera sucedido si ella se afligía porque Joab buscaba la muerte de este hombre y no lo hubiera entregado? Primero que nada, yo creo que se hubiera encendido la ira de Joab, del rey y muy probablemente del Eterno, porque pues al final de cuentas este hombre se había rebelado contra el enviado del Eterno o contra el siervo del Eterno más bien, lo que pues para la mujer o para esa ciudad le traería graves consecuencias o graves resultados. Además, este hombre a quien se hubiera salvado era pues un hombre desobediente que también muy probablemente pudiera haber afligido a su ciudad con su desobediencia y su rebeldía. Entonces, la sabiduría de esta mujer se expresó con palabras precisas para hablarle a un hombre guerrero y con discernimiento para determinar cuál sería la siguiente acción dependiendo de lo que Joab le dijo. Pues al final podemos ver que la decisión estaba sobre ella, si comunicarle a su pueblo y qué hacer con este hombre que se había revelado. Y bueno, estas son las dos mujeres y me parecen muy interesantes los ejemplos especialmente de estas dos mujeres, porque aunque sabemos que hay muchísimos ejemplos de la sabiduría del Eterno y posiblemente más vistosos para algunos otros, estas mujeres me parecieron muy importantes porque ambas se encontraban en momentos muy complicados y se encontraban en momentos de vida o muerte. Y además se encontraban pues en épocas muy delicadas donde el pueblo estaba dividido entre servir al rey o no hacerlo y pues a un rey que estaba conforme al corazón del Eterno. Y además pues estas situaciones eran muy complicadas y además eran de desesperación. Entonces también ambas se relacionan con un hombre que, como lo veíamos, viene de una familia de guerreros que eran guerreros sanguinarios y que también fue un hombre traicionero, de tal manera que para una de las mujeres pudo ser parte de la traición y la otra pudo ser parte de la destrucción de su pueblo. Entonces ambas tuvieron en sus manos la decisión de qué rumbo elegir en sus vidas y la vida de muchas personas. En este caso, por ejemplo, la mujer que protegió su pueblo tuvo en sus manos la vida de muchas personas al tomar su decisión. Con lo que con ellas de una manera más marcada aprendemos la importancia de tener sabiduría para estos momentos complicados de nuestras vidas, así como ellas, porque ciertamente, o me imagino que estos momentos para ellas fueron pues determinantes en su vida por la decisión que tuvieron que tomar y por la importancia que tenía delante pues del reino y de las decisiones que tomaban para el Eterno. Y bueno, la palabra hebrea con la que se describe a ambas mujeres es jajamá, que significa sabio. Esto también significa inteligente, diestro o ingenioso, pero también se significa astuto, avisado, excelente, experto, hábil, maestro, prudente, saber y sabio. Entonces, lo que nosotros entendemos de estas mujeres es que no era algo de un momento para otro, o en esta palabra entendemos que no era algo de un momento para otro, sino que eran maestras en la sabiduría, eran diestras y eran ingeniosas. También entendemos que eran expertas y hábiles en la sabiduría, y para ello que tenían que tener pues mucha práctica en practicar la sabiduría y en saber cómo actuar que concordara a pues lo que había en su corazón. Es decir, que lo tenían que tener muy arraigado para poder actuar de esta manera. Eran expertas en la sabiduría. Y hablando de sabiduría, vamos a observar el ejemplo del rey Salomón, que pues fue el heredero al reino después de David. Y esto lo analizaremos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3. Y bueno, esto está en el versículo 5, donde pues el rey Salomón estaba en Gabaón, se le aparece el Eterno y le pregunta o le dice: pide lo que quieras, yo te lo daré. Entonces Salomón pues ya le menciona o le agradece por la gran misericordia que tuvo a su siervo David, que es su padre, que anduvo delante del Eterno con fidelidad, con justicia y con rectitud de corazón, y le asegura o en sus palabras como que él pues comenta que ha conservado esta gran misericordia que le había prometido a su padre David,
y pues la promesa que le había dado acerca de preservar su linaje en él, y este era el hijo que le habrá prometido el Eterno que se iba a sentar en su trono. Entonces ya le agradece, le dice que él es un joven pequeño y que no sabe ni cómo salir ni cómo entrar, es decir, le presenta toda la situación, todo su corazón al Eterno y le dice cómo se siente. Le dice pues que este es un pueblo tan numeroso que su multitud no se puede contar ni se puede enumerar, y en el versículo 9 le comenta lo que él quiere, y este dice así: da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y esta petición agradó a Elohim por haber pedido a Salomón semejante cosa. Y bueno, aquí vamos a analizar o vamos a desglosar de una manera muy interesante lo que Salomón pidió. Y Salomón pidió un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Primero, Salomón reconoció la gran tarea que era juzgar un pueblo tan grande y lo que necesitaba para hacerlo. Entonces, analicemos. ¿A quién le pidió Salomón todo esto? ¿Se lo pidió a unos extraños? ¿Se lo pidió a un sacerdote? ¿Se lo pidió a un amigo? ¿Se lo pidió a un comandante de guerra? ¿A quién se lo pidió? Y bueno, Salomón sabía que todo esto proviene del Eterno y que Él es el único dador de la sabiduría, de tal manera que se lo pide directamente a Él. También observamos que lo más importante para tener sabiduría, ¿qué es lo que encierra nuestra sabiduría en nuestro ser? ¿O qué fue lo que Salomón expresa en sus palabras que nos hace saber dónde se encierra nuestra sabiduría en nuestro cuerpo? Y bueno, él menciona el corazón. En sus palabras, él nos ayuda a entender la relación que tiene nuestro cuerpo con la sabiduría. Y entendemos que la sabiduría no es una decisión de nuestro cerebro, sino que esta sabiduría se encuentra en el órgano más importante de nuestro cuerpo. Y bueno, anatómicamente hablando, el corazón distribuye la sangre por todo el cuerpo, y la sangre, recordemos que es vida. De tal manera que si nuestro corazón tiene la sabiduría, la va a distribuir a todo nuestro cuerpo y la abastecerá a todo nuestro cuerpo de ella. Entonces, es lo importante, o me pareció muy importante, de cómo se expresa Salomón acerca del corazón, porque el corazón, pues viéndolo anatómicamente, distribuye la sangre a todo nuestro cuerpo, es el que la bombea. Entonces, alegóricamente, si nuestro corazón está lleno de sabiduría, Él la distribuirá a todo nuestro cuerpo y lo abastecerá de ella. Entonces, por eso Salomón, digamos que va hasta la raíz de todo, porque él pide un corazón que sepa escuchar. ¿Y qué es saber escuchar? Bueno, saber escuchar es abrir todo nuestro entendimiento a las palabras que nos dicen y discernir de ellas, es decir, ponerles un filtro a todas estas palabras y aceptar hacer caso o ignorar lo que no esté bien. No simplemente es hacer uso de nuestro oído, porque Salomón no pide un oído que sepa escuchar, porque se quedaría superficialmente, no llegaría hasta la raíz, sino que Salomón pide un corazón, que es el motor de nuestro cuerpo. Así, una vez que el motor de nuestro cuerpo o la raíz sepa escuchar y tenga en él la sabiduría para distribuirla, podrá juzgar y emitir una solución o una resolución, porque a él le tocaría estar enfrente del pueblo, y es pues ese consejo, es ese refugio, tal como David fue para la mujer de Tecoa que estuvimos pues analizando. Entonces, esta es la sabiduría, que nuestro corazón sepa entender y escuchar lo que llega a nuestros oídos para discernir. Entonces, otra cosa para mencionar pues es que la sabiduría no viene por convicción propia. Salomón no decidió que iba a tener sabiduría y así la tuvo, o que la pueda adquirir por sus medios o por su dinero o por el trabajo, o porque la sabiduría se encuentra en algún lugar y tengamos que ir por ella, sino que esta sabiduría es dada por el Eterno, y la sabiduría es el ruaj que el Padre pone en sus hijos, que son aquellos que cumplen los mandamientos, los hijos del Eterno, de manera que así tendremos sabiduría. Y mientras seamos guiados por el Eterno, actuaremos con sabiduría. Si no, pues no actuaremos correctamente, no tendremos un sano juicio, tal como Salomón cuando se alejó, que ya no pudo tener por él mismo los medios para tener un correcto entendimiento y actuar sabiamente. Y
Esto lo podemos analizar en Romanos 8:14, que dice: porque todos los que son guiados por el Ruaj de Elohim, estos son hijos de Elohim. Y bueno, recordemos que en el contexto de este texto está Shaul hablando acerca de cómo al morir a la ley del pecado nosotros somos renovados en la ley del Padre por medio de Yeshua para ser guiados por el soplo del Eterno en nosotros, que es su Ruaj. Y así podemos cumplir sus mandamientos y andar en su voluntad, lo que nos ayudará a no ser carnales y buscar algo fuera de la voluntad del Eterno. Entonces, para ello nos entrega el Ruaj. Recordemos pues que en esta cita están muchos gentiles volviendo a los caminos del Eterno y Shaul les está pues aconsejando acerca de lo que tienen que hacer para ello. Entonces se les menciona que tienen que morir a sus pecados, tienen que morir a la carnalidad y resucitar juntamente con Yeshua, resucitar o morir a esa ley del pecado y resucitar en la ley de Yeshua mediante el Eterno. Entonces para esto iba a necesitarse del Ruach. También no era una sola convicción de que quiero tener los mandamientos del Eterno, quiero ser una persona nueva si no tienes el Ruaj. Entonces, quien tiene el Ruaj son los hijos de Elohim. Entonces, pues aprendiendo de estos ejemplos que nosotros estuvimos viendo, ahora sí vamos con lo más importante o con la conclusión, que es los 3 principios básicos que encontramos a lo largo de estos ejemplos para vivir en plenitud son: número 1 sería buscar ser hijo del Eterno, cumpliendo sus mandamientos, estatutos y decretos que encontramos a lo largo de la Torá o la instrucción, y estos los tenemos que observar y practicar. El principio número 2 es que así el Padre pondrá en nosotros su ruaj, o por consecuencia el anterior, el Padre pondrá en nosotros su ruaj, su aliento, o lo que leemos como espíritu, que nos da el entendimiento para que nos permita tener un corazón que sepa escuchar, como el que le pidió Salomón al Eterno. Y el último principio es que así podremos construir nuestra sabiduría delante de los demás, y esto será lo que nos diferencia y lo que nos ayuda a vivir en plenitud. Entonces, pues estos son los principios básicos que encontramos con estos ejemplos para nosotros vivir en plenitud en nuestra vida. Este es como el secreto. Y con esto me gustaría finalizar con 2 citas bíblicas. Primero tenemos Deuteronomio del capítulo 4, los versículos 5 al 6, y dice: mirad, os he enseñado estatutos y decretos conforme me enseñó conforme me enseñó el Eterno mi Elohim, para que hagas así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseerla. Observadlos y practicadlos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Entonces, pues aquí nos confirma lo que estuvimos platicando, los principios básicos para tener plenitud, es cumplir los estatutos y decretos del Eterno, para que así los obedezcamos y los practiquemos y constituyamos nuestra sabiduría y entendimiento delante de las naciones, que pues para nosotros es delante de las demás personas. En este contexto pues estaban entrando a la tierra prometida, y para enseñanza a nosotros pues es que seremos sabios delante de las demás personas, y esto nos hará diferentes. Y por último, Salmo 111:10, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Elohim, sano juicio tienen los que la practican, su alabanza o galardón permanece para siempre. Entonces, pues aquí también nos confirma los principios básicos para vivir en plenitud, que es la sabiduría, y el principio de la sabiduría pues es el temor de Elohim, porque es lo que estuvimos observando de todos los personajes. Si estos personajes en su corazón tenían la obediencia, pero si no hubieran tenido el temor a Elohim, el temor a saber que, y no es el miedo, es el temor a saber que Él es un padre para nosotros, y es alguien que no se puede relacionar con un humano, sino que es el ser que nos creó, es el Eterno que nos creó. Entonces de ahí nace nuestro temor a Él, la obediencia a sus mandamientos, por lo tanto la venida del Ruaj a nosotros, a nuestro ser, que nos hace actuar con sabiduría y nos hace vivir en plenitud. Y bueno, pues esto sería todo por este video. Espero que sea de mucha edificación, y bueno, esta semana para video de recomendación o audio de recomendación sería la serie de mujeres de la Biblia, el estudio de Sarvi y Abigail,
Y también el otro igual serían las mujeres de la Biblia, que sería Joab y las mujeres sabias, de donde me enfoqué para dirigir este estudio. También pues en el ejemplo de David y de Salomón, que eso lo podemos encontrar en ambos libros de primera y segundo libro de Samuel. Entonces pues estas son las recomendaciones en las que me guié para hacer este video. Y pues ahora sí sería todo por este video. Les pedimos si gustan dejar su like, compartir o comentar en la cajita de comentarios si quieren pedir un tema o algún comentario que tengan para este video. Y pues nos vemos la próxima. Y shalom.